Erika Villafañez Tarrón. Mi nombre es Clara Sofía Pérez. Y yo soy Mariana de la Rosa. Somos estudiantes de la carrera de Ingeniería en Biotecnología en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y hoy venimos a hablar acerca de endófitos en semillas, microorganismos endófitos como prospectos para el manejo de estrés abiótico, así como las funciones de esos microorganismos que habitan en las semillas del arroz. Los endófitos son microorganismos que viven dentro de las células de las plantas y que le confieren a estas una diversa gama de beneficios en referencia al desarrollo y crecimiento en la planta en donde actúan. Estos endófitos pueden clasificarse en dos tipos de mutualismo, constitutivo e inducible. Dentro del mutualismo constitutivo, estos microorganismos pueden prosperar en las plantas infectadas y transmitir verticalmente por medio de las semillas a la siguiente generación del huésped. Del otro lado, en el mutualismo inducible, el interior de los tejidos del hospedero es severamente colonizado con infecciones localizadas que pueden evolucionar por numerosos hongos. Los endófitos de las semillas son ecológicamente importantes, ya que son el grupo microbiano que coloniza las semillas y también son el primer grupo microbiano que coloniza a la nueva plántula. Estos endófitos de las semillas se transmiten a las generaciones sucesivas de plantas a través de la transmisión vertical, la cual consta de una transferencia directa del endófito de los padres a la descendencia y por lo tanto se garantiza su presencia en la siguiente generación de plántulas. La endosimbiosis de la semilla es una relación vital que confiere un mayor vigor, germinación y resistencia a la semilla y por tanto un crecimiento general en condiciones de estrés. Se han demostrado una infinidad de acciones beneficiosas que los endófitos brindan a las plantas. Algunas de ellas pueden implicar la fijación de nitrógeno, la movilización de nutrientes como el fósforo y el hierro a través de la producción de ácidos orgánicos y sideróforos, la producción de fitohormonas como las auxinas, el ácido indol 2 acético y las citoquininas, y la supresión de la producción de etileno por estrés mediante la 1-aminociclopropano 1-carboxilato de aminasa. Hoy en día, las intensivas actividades antropogénicas han aumentado el calentamiento global y la inestabilidad de la biosfera, provocando el incremento de los factores abióticos, los cuales son causantes de más del 50% de pérdidas de rendimiento agrícola en todo el mundo. Estas tensiones abióticas incluyen factores como son las siguientes, y durante esta presentación hablaré sobre la salinidad, la sequía y el alto contenido de contaminantes orgánicos en el suelo. Hoy en día es posible tratar estos diferentes tipos de estrés mediante técnicas de ingeniería, como el mejoramiento genético de las plantas. Sin embargo, el uso de estas es altamente costoso y requiere de mucho tiempo. Recientemente se ha puesto la mirada sobre los microorganismos endófitos para contrarrestar estos factores abióticos. Los científicos actuales consideran que las asociaciones entre plantas y endófitos son más atractivas y ventajosas en comparación con los microbios rizosféricos, debido a su relación más íntima con el entorno de la célula huésped. Uno de los principales factores que afectan a los cultivos es la sequía. El estrés por sequía altera el potencial hídrico de las plantas, así como la difusión de nutrientes, provoca cambios en las características morfológicas y fisiológicas, disminuye el contenido de clorofila y provoca la sobreproducción de especies reactivas de oxígeno, que pueden dañar proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Se ha demostrado que los endófitos ayudan a las plantas a adaptar diferentes mecanismos para aliviar el impacto negativo de la sequía, cambiando sus actividades biológicas a niveles bioquímicos mediante la síntesis de solutos y antioxidantes que ayudan en la homeostasis celular, mediante el mantenimiento de la fluidez de la membrana y mediante la protección de importantes enzimas vitales. A niveles fisiológicos, mediante el cierre de estomas y el mantenimiento del equilibrio hídrico celular. Y a niveles moleculares mediante la alteración de la expresión génica. Como un ejemplo, se ha observado que el cultivo de Burkholderia phytophilans en plantas de trigo conduce a un equilibrio metabólico debido a la producción de una mayor actividad antioxidante. La salinidad afecta a las plantas de manera que provocan una menor germinación de las semillas, alteraciones morfológicas, estrés osmótico y toxicidad iónica, lo que lleva a una reducción significativa de la eficiencia fotosintética. Los endófitos tienen la capacidad de producir captadores de especies reactivas de oxígeno, además de diversas enzimas como mecanismo para tolerar la salinidad. A su vez, se ha informado que la síntesis de diversas hormonas antiestrés es parte del mecanismo de tolerancia de varios endófitos. Como un ejemplo, investigadores observaron que la bacteria endofítica Pseudomonas pseudoalcalígenes mejoraba el estrés por salinidad en el arroz mediante una acumulación de concentraciones más altas de compuestos similares a la glicina betaína,
Este compuesto es normalmente sintetizado por las plantas como respuesta adaptativa a situaciones de déficit hídrico. Los contaminantes orgánicos se liberan en cantidades significativas en el suelo debido a diversas actividades realizadas por el hombre. Todos estos son tóxicos y causan un impacto negativo en el suelo, ya sea inhibiendo su crecimiento o reduciendo la actividad metabólica. Las bacterias endofíticas poseen diversas vías de degradación de contaminantes, así como actividades metabólicas que pueden reducir la fitotoxicidad. Como ejemplo, se han encontrado cepas de Pseudomonas, Arthrobacter, Enterobacter y Bacillus aisladas de los tejidos de la raíz y el tallo de diferentes plantas, que crecían en una planta de fabricación de automóviles y pudieron degradar compuestos de benceno, tolueno, etilbenceno, etileno e incluso compuestos aromáticos. Otra ventaja de estos microorganismos es que son colonizadores tanto de la rizósfera como de la endósfera y pueden degradar contaminantes en ambos ambientes. Cualquier tóxico absorbido por la planta puede degradarse dentro de ella, reduciendo así los efectos fitotóxicos y eliminando cualquier efecto tóxico sobre la fauna herbívora que reside en sitios contaminados o cerca de ellos. Se han podido aislar endófitos de varias partes de la planta, ya sea de las raíces o de los brotes o las hojas, y en este caso les voy a hablar de las semillas, especialmente el arroz, porque es uno de los cultivos básicos más importantes a nivel mundial. Y debido a que se cuentan con tierras cultivables limitadas, se ha intentado aumentar la productividad utilizando endófitos y así evitamos los químicos y pesticidas que acaban con las comunidades de microorganismos que habitan en el suelo. Existen dos tipos de estimulación. Por una parte tenemos la que es directa, que implica la facilitación de adquisición de nutrientes esenciales, y también tenemos la modulación de hormonas de crecimiento dentro de las plantas por las bacterias o hongos que residen ahí en los tejidos, y tenemos la estimulación indirecta, que implica la inhibición de patógenos y esto nos ayuda a reducir el nivel de infección en las plantas. El modo de acción de muchas bacterias endófitas implica tanto aumentar la disponibilidad de nutrientes para la planta en la raíz, así como la absorción principalmente de hierro, nitrógeno y fósforo, que mejoran el crecimiento de las plantas o las ayudan a su desarrollo, y esto se puede observar cuando se inoculó arroz con bacterias endófitas Azoarcus, que pertenecen al grupo de las protobacterias, y estas estimularon la absorción de agua y de nutrientes cuando estas ya habían colonizado totalmente la planta. Aunque hay grandes reservas de fósforo en los suelos, la mayoría no está disponible para las plantas porque está de forma insoluble, entonces los endófitos ayudan a solubilizarlo para que las plantas lo puedan absorber. Y lo mismo pasa con el hierro, es uno de los elementos esenciales necesarios para el crecimiento de los microorganismos, pero la mayoría de este no se encuentra disponible porque se encuentra de forma mineral y es muy difícil de solubilizar. Entonces lo que hacen muchos microorganismos es que secretan compuestos de bajo peso molecular que se unen al hierro, que son conocidos como sideróforos, y estos tienen una fuerte afinidad por unirse al hierro más 3. Acremonium y Fusarium fueron aislados de las semillas de una variedad de arroz que se llama Sri Lanka, y a través de la formación de estos sideróforos y la captación de nitrógeno se observó que había un mayor crecimiento en la planta. Una bacteria endófita aislada de semillas de arroz y después identificada como Bacillus amyloliquefaciens mediante secuenciación y análisis filogenético de ARN16S fue evaluada por su capacidad de producir fitohormonas, y se encontró que estos endófitos secretaban diversas formas de ácidos guibeléricos, bioactivos e inactivos que colonizó las raíces y que promovió el crecimiento de la planta del arroz. Los antibióticos son mecanismos muy importantes que utilizan los endófitos contra los patógenos. Un ejemplo de esto es Pseudomonas fluorescens, que fue aislada del arroz y se encontró produciendo con un gran efecto antibióticos contra Apiculariae y Rhizoctonia, y era tan eficaz como el fungicida triciclazol en el control de muchas enfermedades del arroz. La detección de quorum sensing es un proceso de comunicación célula-célula bacteriana, y esta regula la expresión genética en respuesta a moléculas de señalización química que son llamadas autoinductores, que estas son secretadas por las bacterias con respecto a la densidad celular. Entonces, cuando existe una acumulación de autoinductores en el medio ambiente, estas pueden alterar su expresión genética en consecuencia y así controlar diferentes actividades importantes, ya sea como la esporulación, la producción de antibióticos, la producción de biopelículas, entre otras. Se hizo un estudio sobre el regulador TOXR del transporte y la biosíntesis de toxoflavinas en Burkholderia glumae, que es una bacteria que causa la pudrición del grano del arroz, y se demostró que la expresión del TOXJ era un activador transcripcional que estaba controlado por el proceso de detección de quorum sensing. Entonces, unos investigadores diseñaron a Burkholderia glumae con un gen de N-etilhomoserina lactonasa
de Bacillus thuringiensis, y los resultados que obtuvieron fue que el gen introducido restringió la producción de señales de detección por quorum sensing en Burkholderia agrumae in vitro, pero redujo la aparición de pudrición de plántulas del arroz causada por la bacteria patógena Burkholderia agrumae, pero esto fue in situ. Los endófitos están dotados de una actividad promotora del crecimiento de la planta y en la actualidad han recibido un interés considerable para el manejo de estrés abiótico y contaminantes ambientales. Entre las múltiples funciones o capacidades que estos endófitos les pueden otorgar a las plantas se encuentra una mejor fijación de nitrógeno, la solubilización de fosfatos, la protección ante agentes patógenos, entre otros. Se han observado gran variedad de mecanismos mediante los cuales los endófitos pueden contrarrestar el efecto de los factores abióticos. En general, estos engloban la producción de captadores de especies reactivas de oxígeno, la síntesis de metabolitos secundarios y síntesis de enzimas que protegen contra enfermedades, la síntesis de antioxidantes, el cierre de estomas, el mantenimiento del equilibrio hídrico y la alteración de la expresión génica. Muchas de las bacterias endófitas son cultivables, pero otras tienen condiciones de cultivo desconocidas o simplemente no son cultivables. Los endófitos desempeñan un papel muy importante en el crecimiento de las semillas, en el desarrollo de las plantas y en el crecimiento de las plántulas. Muchas especies de bacterias y hongos presentes, ya sea dentro o en la superficie de las semillas del arroz, forman un importante grupo de microflora. Estos microbios poseen propiedades de promoción del crecimiento vegetal y biocontrol. El potencial para aumentar la productividad del arroz para satisfacer la demanda de la población mundial que va en aumento hace que los endófitos sean un área muy atractiva de estudiar. Sin embargo, los mecanismos involucrados aún requieren mayor investigación para comprender mejor su potencial para mejorar el suelo y obtener la máxima productividad agrícola.